sacrificio de nuestro amado Jesucristo en la cruz, no podríamos nosotros poder acercarnos a ti, pues primeramente a reconocer nuestros pecados, nuestra incapacidad, que somos torpes, Señor, para pues vivir, Padre, porque pues siempre sabemos que el pecado, las tentaciones están constantes, pero gracias a tu Espíritu Santo que tú nos has dado, que mora en nosotros, pues nos ayuda a redarguir nuestro espíritu, Señor, a confrontar nuestras acciones, Señor, a que nuestra mente las siga transformando a través de tu palabra. Te agradecemos, Padre, porque solamente por medio de ella, Padre, de tu Espíritu, podemos ser obedientes a ti, Señor. Y queremos poner este tiempo en tus manos para que seas tú el que nos guíe, Señor, nos siga preparando, Padre, nos siga confrontando, nos siga transformando nuestro corazón, nuestro pensamiento, de todo lo que pues tú quieres corregir en nuestras vidas. Sabemos que todo es para honrarte y glorificarte, Señor, para que seas tú, Padre, el que reciba toda la honra, Señor. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la clase. Es que aquí anda fallando mi máquina y se me olvidó traerle a mi mouse su dispositivo, su USB, y pues no, ya no sirve esta. Si no, lo voy a hacer desde el celular, dice. ¿Tienes uno? ¿Me prestas uno? Ah, mira, qué bueno. Bueno, entonces estamos ya por finalizar la parte de la prudencia, ¿verdad? Ay, gracias, hermano. Ahorita te lo entrego. Qué bueno. ¿Alguien que quiera comentarnos qué fue el último que vimos de hace 8 días que estábamos? Ok. Estábamos viendo esas características, ¿verdad? De la prudencia. Bueno, entonces estábamos en características, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan o...? Ok, evita ocasiones del pecado. Entonces nos quedamos en esa, ¿verdad? Evita ocasiones del pecado. ¿Sí? Y bueno, vamos a terminar esas... Sí, exactamente, cómo ser prudente. Estamos viendo cómo ser prudente bíblicamente. Ya habíamos pasado las características, que son ahí 5 las que vimos, que ya también mencionaron, que hay que discernir el peligro, controlar nuestras palabras, actuar con paciencia, evaluar antes de actuar y obedecer la palabra, ¿no? Y luego ya fueron el cómo ser prudente bíblicamente, que era pues lo que ya mencionó el hermano, temor a Dios por encima de todo, eh, teme a Dios exactamente por encima de todo, examina todo a la luz de la palabra,
piensa en las consecuencias antes de actuar, aprende a guardar silencio cuando es necesario y evita ocasiones de pecado, ¿no? Entonces ahí fue donde nos quedamos y no vimos del busca consejo sabio, ¿verdad? Estoy tratando de acordar. Es que ya había puesto aquí una señal, pero ya se me borró. Entonces sería buscar consejo sabio, ¿no? Pues vemos que Dios muchas veces nos guía, nos protege por medio de hermanos maduros, pastores fieles y consejeros piadosos. Y eso es donde muchas veces debemos nosotros también tomar la parte del... nos ayudan a ser prudentes, ¿no? En ocasiones nos cuesta trabajo tomar decisiones, ¿no? Porque estamos tan inmersos en nuestro problema, en lo que estamos atravesando, que requerimos esa ayuda, ¿no? Esa ayuda para que nos lo vean desde la forma externa y puedan ellos apoyarnos, ¿no? Y tomar una decisión sabia. Y eso vemos que la parte de la prudencia como tal, pues es en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? En lo espiritual, principalmente, que eso es lo que también nos ayuda para tomar esas decisiones correctas. Veíamos que el discernimiento nos lleva a reconocer las enseñanzas erróneas, ¿no? Bíblicamente hablando, porque muchas veces se llega a caer en enseñanzas que no creemos, o desde años, desde que a lo mejor iniciamos nuestro cristianismo, pues no malamente nos han querido mostrar la palabra de Dios y venimos haciendo pues más que nada ya una tradición o algo que ni siquiera es bíblico y continuamos con esa creencia, ¿no? Y hemos pasado años, por ejemplo, creo que les había comentado la parte de cuando estábamos viendo lo del enojo, que a nosotros un pastor constantemente nos enseñaba, ¿no? Enójate pero no peques, ¿no? En cualquier consejo. Entonces, pues sabíamos que no era, o sea, sí hay un principio como tal, pero no hace referencia a que teníamos el permiso de enojarnos, ¿no? Veíamos que la parte del enojo, ningún hijo de Dios tiene ese permiso. ¿Lo hacemos? Bueno, lo hacemos. Y Dios en su misericordia nos lleva a estar corrigiendo. Pero no es como que puedes hacerlo, ¿no? Tienes ese derecho. Y cuando vemos la palabra que Jesucristo nunca, cuando le hicieron algo, ¿no? Directamente lo acusaban, nunca se molestó, ¿no? Sino al contrario, era cuando estaban queriendo violentar la palabra de Dios, el templo, ¿no? En ese caso, pues ya, entonces vemos que ahí, pues aplicaba la palabra de Dios de una manera correcta, ¿no? Nos enseña también el Señor a ser prudentes. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que traemos esas creencias de años y con esas vivimos mucho tiempo. Y ya lo damos por hecho, ¿no? Ya damos por hecho porque no, ¿cómo se llama? No lo estudiamos. Algo que hace años yo también escuché de algún pastor, y de hecho en el seminario, algún maestro, decía es que cualquier persona llega a la iglesia y ya le decimos hermano, ¿no? Cuando en realidad no sabemos si se va a quedar. Entonces ya asumimos que porque vienen a la iglesia llegaron son hermanos, ¿no? Y pues todavía ni siquiera uno sabe, ¿no? O sea, parece algo drástico, pero es una realidad. Todavía ni siquiera lo hacemos. Entonces hay que tener cuidado muchas veces con eso. Digo, no hay que ser agresivos, para eso es la prudencia, sino con amor. O sea, a lo mejor por su nombre, ir viendo, obviamente, el fruto que va uno dando poco a poco. Entonces, debemos de buscar ese consejo en cualquier situación, ¿no? Como veíamos. Normalmente los matrimonios siempre se busca ese consejo, ¿no? Como parejas, o eso es como debería de ser, porque caemos en el otro lado de que no queremos buscarlo, ¿no? Entonces ya no somos prudentes muchas veces en tomar nuestras decisiones, como pareja, como esposo, como esposa, ¿no? Muchas veces como un hijo, no buscamos ese consejo, ¿no? Como trabajador, muchas veces asumimos que nadie nos va a poder enseñar porque yo ya llevo tantos años trabajando y pues ya a lo mejor yo soy jefe y tengo toda la verdad, ¿no? Y he sacado de mi vida los principios de Dios, ¿no? A Dios dentro de mi trabajo. Entonces ya desde ahí pues ya no estamos siendo prudentes, sacando a Dios de nuestra vida, en cualquier ámbito de nuestra vida lo estamos sacando. Entonces eso es lo que nosotros debemos ir buscando, ese consejo sabio, cuando muchas veces ya no sabemos, ¿no? O la misma situación
nos tiene tan inmersos que ya no sabemos para dónde ir en situaciones difíciles. Y veíamos que es Hebreos 13:7, si alguien lo tiene y me ayuda a leerlo, por favor, referente a ese consejo sabio que debemos de buscar prudentemente. Gracias, hermana. Entonces ahí habla, como veíamos, referente a los pastores, ¿no? Pero también vemos que hay hermanos fieles, hay hermanos que son hijos de Dios o hermanas que pues van cumpliendo la palabra de Dios, son obedientes, se ve en su vida, ¿no? Se ve reflejado en su vida. Entonces también nosotros debemos acercarnos a ellos. Sí, es cierto que muchas veces como hijos de Dios buscamos al pastor, ¿no? Porque creemos que Él es el que tiene toda la verdad, o Él es el que nos va a solucionar, o Él es el que muchas veces, porque ya oró, ya se va a solucionar todo, ¿no? Todo, ¿no? Y la realidad es que no. Entonces hay que hacerlo con los hermanos que tienen mucho tiempo, que tienen esa madurez espiritual. No hay que despreciarlos. Digo, porque muchas veces uno piensa eso, ¿no? Es que como él no es pastor, pues no me acerco, ¿no? O como no enseña, no predica, pues tampoco me acerco, ¿no? O sea, ¿para qué le voy a pedir ese consejo? Él no sabe. Y eso, pues, es algo imprudente de nuestra parte, hay que ser prudentes también con eso. Porque hasta les decimos, ¿no? Podemos decirle, pues es que tú no eres pastor, ¿no? Casi, ¿y tú quién eres? Eso lo hace el mundo, en el trabajo, los trabajos que yo he estado, eso es lo que hacen, ¿no? ¿Tú qué posición tienes? ¿Eres director o subdirector o qué eres? No, pues jefe de departamento. Ah, pues entonces no, yo quiero hablar con el subdirector. Y él, a lo mejor de todas maneras el subdirector le va a decir al jefe de departamento, ayúdalo, ¿no? Es el que te va a resolver. Entonces, vemos todo lo que implica ahí por no ser prudentes, ¿no? En muchas situaciones, o sea, donde sea vemos que va a aplicar la prudencia. Entonces, cuando enfrentemos esas decisiones complejas, no hay que aislarnos, porque tampoco hay que aislarnos, sino acercarnos a esos creyentes maduros. Aquí estamos generalizando creyentes maduros que amen la verdad y pedirles orientación sincera y bíblica, ¿no? Sobre todo, sincera y bíblica, que esa es principalmente. Y ahí, bueno, pues entra hasta en un consejero, pues también es el prudente, ¿no? ¿Ok? Actuar con dominio propio, que es lo que también que ya habíamos mencionado. La prudencia frena impulsos desordenados, gobierna las emociones y evita reacciones apresuradas, ¿no? Que eso es lo que normalmente todos en algún momento reaccionamos dependiendo de nuestra emoción en el que estemos viviendo. Entonces no somos prudentes, hasta el hablar muchas veces, ¿no? La manera en que nos comportamos, hablamos. Entonces, si notas enojo, ansiedad o impaciencia, no actúes de inmediato, espera, ora, respira y responde de manera gobernada por el Espíritu y no por la carne, ¿no? Entonces son las actitudes que nosotros debemos de tener de una manera práctica. Y eso, pues otra vez es práctica, ¿no? A lo mejor hoy fallé y pues nada más me quedé en orar, ¿no? Y oré rápido. Señor, dame sabiduría, pero pues ya ni respiré, ni solo, a lo mejor nada más respiré y ya no hice lo demás, ¿no? Y eso es constante, porque muchas veces, tanto yo me preguntaba como muchos hermanos digo, me han preguntado, pero ¿cómo le hago? Pues esa es la práctica. Si hoy caíste, pues al día siguiente trata de recordar de qué es lo que debes hacer, ¿no? ¿Qué te llevó a esa emoción a pecar? ¿Por qué fue la reacción? O sea, ¿cuál fue tu enojo, no? Y la mayoría de las veces pues vemos que el enojo es porque dañaron nuestro orgullo, nuestro pequeño orgullo, esa es la realidad, ¿no? Y vemos que de ahí surgen muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es el dominio propio, que vamos a tomar una clase del dominio propio, que también es todo un tema. Y la otra es no confíes en tu propio entendimiento, ¿no? La prudencia verdadera no nace de la autosuficiencia, sino de la dependencia humilde de Dios. Dice Proverbios 3, 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y endereza
y enderezará tus veredas, ¿no? Entonces vemos cómo dice, fíate, o sea, confía en de Jehová de todo tu corazón, o sea, que estamos confiados plenamente en Él, ¿no? En cualquier situación, no te apoyes en tu prudencia, o sea, hablando de la prudencia humana, ¿no? No la espiritual, de lo que yo tengo, de mi experiencia, de mis vivencias, de mi conocimiento que he adquirido. Y reconócelo en todos tus caminos, ¿no? Ahí todos los caminos es en toda la parte de tu vida, en cualquier situación, con tus hijos, con tu esposo, en tu trabajo, en la casa, con los vecinos. Y termina diciendo, y Él enderezará tus veredas, ¿no? Él va a enderezar, Él va a corregir todo lo que nosotros muchas veces tenemos incorrectamente. Todo. Entonces hay que confiarnos, reconociendo que pues somos incapaces de muchas cosas. Somos incapaces. Porque muchas veces, yo pongo mucho de ejemplo en el trabajo, pues es donde uno más está. Tengo un jefe que decía, es que es mi feeling, ¿no? Mi sentimiento, soy sensible. Y a lo mejor sí tenía esa experiencia, pero faltaba un ingrediente importante, ¿no? Sobre todo para un hijo de Dios. Que realmente el Señor te vaya guiando, ¿no? Que no estés violando principios bíblicos, ¿no? Dentro de las decisiones que vas a tomar. Porque aunque no lo creamos en el trabajo, podemos violar principios bíblicos. Pero estamos tan acostumbrados que seguimos siguiendo lo que un jefe nos enseñó, lo que marca muchas veces hasta cierto punto la empresa, ¿no? Y violamos esos principios. Entonces es una manera, y donde sea en una empresa siempre nos llevan a mentir, ¿no? A corregir un reporte, a mentirle al cliente, si es que tienes cliente, ¿no? Hacer tantas cosas que si nos pusiéramos cada uno de nosotros a verlo, estamos haciéndolo imprudentemente, porque muchas veces sabemos como hijos de Dios que estamos violando un principio, ¿no? Y llega nuestro temor, en vez de pedir temor a lo mejor de que me vayan a criticar, de que me vayan hasta quitar el trabajo, pero no actuamos como decía el Señor, ¿no? Astutos como la serpiente, ¿no? Tener esa prudencia, ahí sí aplicaría eso. En vez de llevar a un jefe a decirle por qué no lo hacemos de esta manera, ¿no? Vamos a corregirlo para que no se vea tan mal, ¿no? O sea, llevarlo, ¿no? No mintiendo, pero sí llevándolo para que pueda haber esa corrección en ese sentido. Entonces ahí es donde veíamos la sabiduría para tener ese discernimiento que Dios nos da y poderlo aplicar ya conforme a la prudencia. Y eso es en todas las situaciones de nuestra vida, ¿no? Con un padre a lo mejor que no es creyente, una madre o viceversa con el hijo, utilizamos la prudencia. Tratamos, dicen, de disuadirlos, ¿no? La disuasión es bíblica también, que es lo que se hacía, ¿no? Pero no para nuestros beneficios, otra vez, sino para honrar a Dios. Porque al final del día esa es la prudencia bíblica, vamos a terminar honrando a Dios con esa toma de decisiones, ¿no? Eso es lo importante. Vamos a honrar a Dios con eso. Entonces, no hay que confiarnos con nuestro entendimiento, si bien puede ayudarnos muchas veces lo que Dios nos ha enseñado, nos ha mostrado, tanto bíblicamente en ese conocimiento como en las experiencias que ya hemos madurado, pero siempre debe ser bajo los términos de Dios. Obedece lo que ya sabes que Dios ha dicho, ¿no? La prudencia bíblica no consiste solo en discernir correctamente, o sea, lo que es bueno y malo, sino en poner por obra la verdad conocida, ¿no? Que si vemos va unida con la otra, ¿no? Ya que una vez Dios nos dio eso, pues nosotros debemos obedecerlo, ¿no? No teniendo ese temor, porque ya conocemos la verdad bíblica. Y pues es pecado, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le toma como pecado, ¿no? Entonces, ya conocemos lo que es la verdad bíblica. Y bueno, administrar bien el tiempo y prioridades. La prudencia también se manifiesta en una vida ordenada, consciente de que los días son malos y el tiempo debe redimirse para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, dice Efesios 5, 15 al 17, mirad pues con diligencia
que andéis no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿no? Y ahí pues ya es algo más personal, ¿no? Con el Señor en cuanto a mi tiempo que estoy ocupando. Porque a lo mejor dedico más el tiempo a otras cosas, a ver la tele, ¿no? A divertirme, que no es pecado, ¿verdad? Pero ya se vuelve pecaminoso cuando yo dejo de, a lo mejor, de orar, de mis disciplinas espirituales, de tener esa comunión con Dios. Ahí ya se vuelve pecado. Hasta en el trabajo, ¿no? Porque muchas veces nos justificamos, sabes que tengo mucho trabajo. Y ya llegué bien tarde, llegué bien cansado, ¿no? Entonces pues nada más me dio tiempo de cenar. Entonces pues ya no oré con mi familia, así es que hago un devocional en la noche, en la mañana. Y como llegué cansado, pues me levanté tarde, entonces pues ya se hizo tarde, ya no pude orar, ya nada más le dije, hola Señor, y ya me fui a bañar y ya te hice todo. Entonces, y pues tengo mucho trabajo. Hay que revisar exactamente, dice, nuestro tiempo, en qué momento no se lo está dedicando a Dios, ¿no? Si en un trabajo o en una escuela siempre nos dicen, el día tiene 24 horas, ¿eh? Entonces, pues tú sabrás. Eso es lo que dicen en un trabajo en la escuela. Digo, los que han trabajado en oficinas así, en la escuela, si recuerdan, pues es lo que nos decían, ¿no? Entonces, pues ahí está la noche, ¿no? Para que hagas tu tarea, para que sigas trabajando. Y lo hacemos, somos obedientes. Y el Señor que nos da todo ese tiempo, pues no nos preocupa, ¿no? Entonces estamos siendo imprudentes al administrar el tiempo y las prioridades de Dios. Entonces eso es lo que, hasta ahí llega la prudencia, ¿no? Entonces hay que revisar nuestras rutinas, identificar pérdidas de tiempo y organizar tus días de modo que haya espacio, ¿no? Para oración, palabra, familia, trabajo y servicio, ¿no? Como hijos de Dios. Entonces hay ese tiempo. Cuando realmente, si somos honestos y revisamos nuestra agenda, vemos que muchas veces perdemos tiempo en muchas cosas, pero otra vez es el tiempo de Dios, ponerlo como es el tiempo de Dios que nos ha permitido tenerlo, ¿no? Al final del día, el día que Él quiera nos lleva, ¿no? De aquí ya, pero es el tiempo de Él. Y somos administradores de todo eso. Cultiva una conciencia enseñable, esto es, que el prudente no se cree que ya ha terminado, recibe corrección, aprende, escucha y se deja moldear por Dios. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. También dice el Proverbio 15:31 al 32, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento, ¿no? Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos aprender a hacerlo, ¿no? Quitar de nuestra mente, porque todavía muchas veces lo escuchamos entre cristianos, es que nadie, ¿cómo dicen? Aprende, o escarmenta en... ¿Cómo? Nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Y traemos esa palabra, esa frase, ¿no? Y la tenemos tan impregnada que seguimos quizás diciéndolo, si no ya no lo dicen, qué bueno. Pero la realidad es de que pues somos necios, es lo que dice este versículo. Porque el Señor nos da una instrucción, nos da la instrucción para que no vivas esa experiencia, ¿no? Que es lo que como padres, o muchas veces ya adultos que somos, queremos darle a un joven, decirle no vayas por aquí, ¿no? Porque esto puede suceder, o sea, eso es normal. Si no obedeces la palabra de Dios, te va a llevar a eso. No andes con este tipo de compañías, de los que beben, fuman, son violentos. Y Proverbios los dice, porque te van a llevar a hacerlo. Vas a terminar haciéndolo. ¿Y cuántos jóvenes no les hemos dicho eso? Y lo hacen. O nosotros como adultos, ¿no? La palabra de Dios nos dice, no hagáis esto, y vamos y lo hacemos, ¿no? Pues ya con alevosía hay ventaja, porque estamos conscientes, ya conocemos la palabra de Dios, simplemente ignoramos a Dios, no le queremos hacer caso. O pues como ya
tengo tiempo en el Señor, ya conozco la palabra, ya estudié el seminario, ya estudié teología, ya estudié muchas cosas, pues no soy enseñable. Y si no soy enseñable con la palabra de Dios, imagínense con un hermano, con un pastor o con alguien, menos, ¿no? O sea, es como que la relación, por lógica, dices, si no le haces caso a Dios, ¿le vas a hacer algo? Y si le haces caso a un hombre, pues estás confiando en el hombre, no en su palabra. O sea, tenemos que reflexionar en eso. Entonces, cuando seas corregido, no respondas con orgullo defensivo, examina tu corazón delante del Señor y considera si esa corrección puede producir crecimiento y madurez. Que yo creo que es a la mayoría de nosotros, ¿verdad? Nos llega a suceder cuando llega alguien y nos corrige. No solamente en el ámbito, contexto como hijos de Dios, sino en un trabajo donde sea y llega alguien y nos corrige. ¿Cuál es nuestra reacción, no? A lo mejor uno no se desactiva porque sí responde, se defiende, corrige y no escucha. Sino luego empiezo a mi mente a trabajar, ¿cómo voy a librarme de esta? O sea, ya me descubrieron, ese es mi pensamiento, podría serlo, ¿no? Ya me descubrieron que hice esto, ¿cómo me voy a librar? Y empiezo a justificarme y muchas veces me vuelvo tan hábil que lo puedo hacer. Pero al final del día, número uno, pues deshonra a Dios, porque muchas veces me lleva a mentiras. Y me lo estoy creyendo, ¿no? Entonces ya estoy tomando un lugar del Señor. A todos nos cae, dicen, como balde de agua fría, ¿no? Cuando nos observan, nos corrigen. Híjole, pero hay que aprender a guardar silencio, a aceptar, a meditarlo, a pasarlo, pues, por el filtro de la palabra y decir, pues a lo mejor el hermano tiene razón, ¿no? Y yo no lo estoy viendo. Y corregirlo, y ni siquiera para el hermano, ¿no? Si quieren verlo de esa manera, de ese extremo, sino para honrar a Dios. Porque si decimos, no, pues es que el hermano, míralo, pues es bien pecador, no está más que yo, pues él es así. Y más si conoce nuestra vida, ¿verdad? Un poquito, pues no. Ahí nos recordamos, acuérdate cuando nos comentó esto, ¿no? Dijo que él había hecho esto y esto, entonces no, pues sigue haciendo lo mismo, ¿no? Empezamos a justificarlo, a juzgarlo, ¿para qué? Para no corregir nuestras vidas. Entonces ahí estamos siendo imprudentes también de esa forma. Entonces debemos ser corregidos y la verdad yo podría decir que sería el primero. A mí me cuesta trabajo, a lo mejor me quedo callado y los escucho, pero por dentro me justifico, ¿no? O sea, sí llega eso. Digo, si ustedes no han reflexionado, meditado, véanlo, ¿no? Y si no, si Dios ya los ha movido a que si escuchan, qué bueno, gloria a Dios, ¿no? De veras, te los digo de corazón, porque sí, es complejo el que te digan algo y la primera reacción, ya sea manifestada visiblemente o en tu interior, pues es ese, ¿no? Pues ¿cómo me van a decir? Entonces, vemos que ahí hay prudencia y siempre poner el punto que es hacia Dios, ¿no? Que Él va a ser glorificado. Aun si yo estoy siendo humillado, ¿no? Porque muchas veces puede suceder eso. Y puede ser porque el Dios lo ha permitido de esa manera. Hay algunos ejemplos bíblicos de personas prudentes para que también tengamos eso y vayamos a ver bíblicamente su historia, ¿no? Por ejemplo, José mostró prudencia al resistir tentación en la casa de Potifar y al administrar con sabiduría los años de abundancia y hambre en Egipto, ¿no? Vemos que su conducta ahí nos muestra ese discernimiento moral, el dominio propio que tenía desde que negó a la mujer de Potifar y bueno, vemos que también fue muy responsable, ¿no? Tuvo una visión muy responsable. Entonces lo vemos desde el ámbito espiritual como también en la parte de administración, ¿no? De gobierno de una nación. O sea, hasta dónde llegó él que le dejaron, pues era el que dirigía ahí ese gobierno, ¿no? Porque fue prudente en muchas situaciones, supo esperar. Entonces, bueno, ahí Génesis 39 nos describe del versículo 7 al 12, igual que Génesis 41, del 33 al 36, todo lo que hizo, ¿no? Delante del faraón, todo lo que él fue librado, ¿no? Entonces vemos cómo él fue prudente en todo eso. Ahí vemos esas características. Abigail, ¿se acuerdan de Abigail?
actuó con rapidez y humildad y sabiduría para evitar una desgracia entre David y Nabal. Recuerden que Nabal estaba en contra de David, ¿no? Y ella sabiamente, utilizando ese discernimiento y su prudencia, Dios la llevó a que hablara con David, ¿no? Y David dice, yo ya estaba a punto de ir a destruir a Nabal, ¿no? Sin embargo, pues vemos ahí la prudencia de ella, la prudencia que Dios, todo obrado por Dios. Y bueno, la parábola de las vírgenes prudentes, ¿no?, que conocemos, donde Jesús representa esa preparación espiritual, la prevención y la vigilancia fiel ante la venida del esposo, ¿no? Entonces, ahí habla también de prudencia y nos da mucha enseñanza. Y esos son los ejemplos de personas que son prudentes, pero también la palabra nos muestra de los que son imprudentes. Y el mismo, ¿quién es? Pues Nabal, ¿no?, que estábamos hablando. Su dureza, el orgullo, la insensatez, casi provocaba una tragedia para la casa, ¿no?, para donde ellos vivían. Así que la escritura ahí vemos cómo lo presenta como un ejemplo de necedad práctica y falta de discernimiento. No tuvo discernimiento, porque involucró eso, ¿no?, el orgullo principalmente, que veíamos desde la primera clase que el orgullo es el padre de todos los demás pecados, ¿no?, de todos los vicios, si queremos verlo de esa manera. Sansón, pues fue otra persona imprudente, ¿no? Confió, ahí vemos cómo varios pasajes de la Biblia de Proverbios aplicaban a él. Confió en su propia prudencia, confió en sus fuerzas, confió en lo que Dios le había dado. Y nunca reconoció que Dios se lo había dado a él, ¿no? Entonces Sansón recibió esos grandes dones y siempre actuó sin dominio propio, ¿no? Porque se dio ante Dalila, las mujeres que no eran de su pueblo, o sea, todo lo que hizo él, no vimos ese dominio propio. Y el rico insensato, ¿no? Ahí en Lucas 12, que ya habíamos mencionado ese versículo, ¿no? Cómo planeó su futuro sin contar con Dios, mostrando que la previsión sin dependencia del Señor no es prudencia, sino necesidad espiritual. Entonces, necedad espiritual, perdón. Entonces vemos cómo la prevención, prevenirnos de muchas cosas, nos lleva a ser prudentes, ¿no?, en muchos sentidos. Nuestro futuro, lo que estamos haciendo muchas veces en la iglesia, tenemos que preverlo. No medimos el costo muchas veces de lo que estamos haciendo, en muchas situaciones. Entonces es parte de eso. Y hay peligros de la imprudencia. O sea, la imprudencia, como veíamos, no es una falta menor ni una simple debilidad, ¿verdad?, en nuestro carácter, sino desde la perspectiva bíblica suele ser esa, pues podemos decirlo, puerta de entrada para que nuestras decisiones pecaminosas formen parte de nuestra vida, ¿no? O sea, estamos permitiendo que esas decisiones pecaminosas entren en nuestra vida. O sea, conflictos muchas veces innecesarios, tropiezos espirituales, heridas profundas en la vida personal, familiar y eclesial. Entonces debemos revisar nuestra vida, ¿no? Cómo muchas veces, con cuántas personas hemos salido de conflicto, por ejemplo. ¿Qué tanto o qué tan seguido estoy conflictuándome con las demás personas? Por cualquier situación, ¿no? Es que no me gusta cómo piensa él, o sea, pero pues no es pecaminoso, no es algo que vaya en contra de la palabra. Pues no, pero pues no me gusta. Yo digo que las cosas deben de ser así. Digo, a lo mejor no lo decimos, pero nuestras actitudes pueden demostrar eso. Entonces hay que ver con cuántas personas estoy ahorita en conflicto, que han dejado de hablarme, sin justificarme y decir, es que ha sido por la palabra de Dios, ¿no? Porque a lo mejor fue mi actitud, me metí más en su vida, hasta donde pues el hermano no lo permitió, y muchas veces espiritualmente digo, es que tengo que confrontar al hermano, y me metí en donde no, cuando Dios tenía que encargarse de esa situación, hasta a lo mejor, ¿no? Y prudentemente lo hice. Entonces tenemos que revisar qué tantos conflictos innecesarios estoy causando yo en mi vida, ¿no? En mi matrimonio igual.
Hay muchos conflictos en el matrimonio, es lo primero, ¿verdad? Como que es lo más cercano, donde hay tantos conflictos porque nos conocemos también, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, ahí igual los padres con los hijos, que ahí es donde se genera. Empiezo a señalar, ¿no?, las cuestiones que están haciendo. O sea, todo lo que ellos conocen de mí, dicen, lo utilizo en su contra, ¿no? Como dicen los abogados. Entonces, no debe de ser de esa manera. Entonces, ahí generan muchas veces un conflicto en mi matrimonio. Tropiezos espirituales, pues veíamos que es parte, todo eso nos va a llevar a esos tropiezos, ¿no? Y bueno, heridas profundas en la vida personal, en la familia y eclesial. O sea, en todos los ámbitos debemos de ser prudentes, muy, muy prudentes. Y la imprudencia expone al creyente al pecado. O sea, quien no discierne el peligro espiritualmente, no pone límites sabios y no huye de la tentación, termina colocándose voluntariamente cerca de aquel que hiere su alma, o sea, el pecado, ¿no? Entonces, muchas veces nuestra imprudencia nos lleva a esos pecados, ¿no? No discernimos en ocasiones. O sea, la imprudencia alimenta, pues, una falsa idea de que se puede jugar con el pecado, ¿no?, sin sufrir consecuencias. Proverbios 27:12 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño, ¿no? Pero primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces vemos cómo ahí la prudencia pues va en toda nuestra vida. Entonces, como hijos de Dios, debemos aprender a reconocer nuestras áreas de mayor vulnerabilidad, de donde somos más débiles, en donde constantemente puedo estar cayendo en ese pecado, ¿no? Puede ser en lo sexual, en el enojo, ¿no?, en una emoción que constantemente está en mi vida, en el trabajo quizás, ¿no?, también que me quiero meter tanto al trabajo que me olvido de lo demás, en mi familia quizás, ¿no?, con los hijos. O sea, hay tantas cosas en las cuales veo cuál es mi debilidad, que debo de tomar en cuenta eso, ¿no? Es que mis hijos son mi debilidad, por ellos hago todo y está bien, ¿no? Pero hay que ver hasta qué grado prudentemente lo estoy haciendo. Estoy permitiendo que mi hijo pues esté pecando. Yo sé que a lo mejor es parte de él, ¿no? Más si ya es, pues ya es un poco grande, ¿no? Y está en la universidad, no sé, ya tiene ese conocimiento. Pero no formar, o sea, una cosa es acompañarlo en el pecado a lo mejor del hijo, pero no participar del pecado, porque hasta consentimos, ¿no? Consentimos que lo haga. Pues es que mientras lo haga aquí en la casa está bien, ¿no? Mejor que lo haga aquí y no afuera. Sea lo que sea, ¿no? Sea lo que sea, dicen, pues para tenerlo aquí, porque si no se me va a ir el hijo y va a ser de las suyas. O sea, ya estás siendo cómplice del pecado del hijo, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que alguien así decía, ¿no? Hace muchos años. O sea, yo prefiero que aquí bebas, aquí te pongas todo mal, a que lo hagas en la calle, ¿no? O los padres decían, mejor aquí hagan su relajo y no en la calle porque es peligrosa, ¿no? Entonces, imprudentemente les dabas permiso de hacer cosas, ¿no?, dentro de tu casa, cuando debe de haber un límite, ¿no?, más siendo hijos de Dios. Entonces, vemos cómo muchas veces esa es la imprudencia, ¿no?, que expone al creyente al pecado, ¿no?, por las debilidades que nosotros podemos tener. Y la imprudencia hiere relaciones y destruye la paz, ¿no? Muchas rupturas, discusiones innecesarias y heridas duraderas nacen de palabras precipitadas, decisiones impulsivas y falta de dominio propio. La imprudencia en el habla y el trato suele dejar cicatrices que luego cuestan mucho sanar, ¿no?, en todos los ámbitos, desde la familia hasta en el contexto en que estamos, la iglesia. Y ahí solamente pues Dios es el que va a actuar muchas veces en sanar esas situaciones, ¿no? Entonces ahí debemos reflexionar.
Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos, ¿no? Entonces, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Todo lo que hablamos hay que ver si es para edificar o muchas veces para destruir a las personas, ¿no? Entonces, en el hogar, en la iglesia, en cualquier relación, conviene enseñar a pausar antes de reaccionar, escuchar con humildad y responder con verdad y mansedumbre. No todo lo que se siente debe decirse de inmediato, ¿no? Eso es para los que muchas veces dicen, es que yo así como lo siento, lo digo, ¿no? Más si son del norte, de Veracruz, ¿no? Digo sin ofender a nadie, pero así dicen, es que yo soy de estos lugares y así somos, decimos las cosas como son, ¿no? Y son muy imprudentes. Entonces ahí falta esa sabiduría. La imprudencia debilita el testimonio del cristiano, ¿no? Todas estas son, hemos visto, peligros de la imprudencia. Debilita el testimonio del cristiano. Cuando el creyente actúa sin sobriedad, sin verdad y sin dominio propio, no solo se perjudica a sí mismo, también oscurece o quita la luz del testimonio delante de otros, ¿no? O sea, no damos testimonio de Dios, de su palabra, de su evangelio, que Él ha transformado nuestras vidas, sino somos imprudentes, ¿no? Somos imprudentes en muchas cosas. Y digo, siempre me ha tocado, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, que en el trabajo con quien llegue a convivir, dicen, pues es que mira, según ese es cristiano. O me preguntan, oye, pues los cristianos son así, es que yo conocí uno que... Entonces nos metemos, ¿no? Quizás a los demás hermanos en situaciones difíciles. ¿Qué le puedes decir, no? A una persona que ya observó. Hace poco un ex compañero de trabajo conoció a un compañero de trabajo de ahí mismo que decía que él era cristiano, ¿no? Llegó a ser pastor, pero era un pastor de esos de LGTB, ¿no? Le decían de la gracia diversa. Entonces, pues era pastor, tenía pues miembros, ya se imaginan el tipo de miembros que hay, ¿no? De ese mismo movimiento. Y decía que él lo vio en una foto, porque subió la foto, dice, pues yo nada más vi a estos cuates, y pues él no es cristiano, ¿no? Dice, y pues pobrecitos, dice, el otro como habla mucho y tiene estilo y te enrolla, pues por eso, pues mira, esos con la necesidad que tienen ellos, esa gente, si los ves, la necesidad que tienen en muchos sentidos, pues él abusa de ellos, ¿no? Y sí, efectivamente es lo que hacía, abusaba en muchos sentidos de estas personas, por la necesidad que tenían espiritual, digo, malamente su camino espiritual que estaban siguiendo, pero la necesidad que tenían, ¿no? Y esta persona lo percibió, ¿no? No siendo creyente ni nada. Y dice, y pues imagínate, por eso así son todas las religiones, ¿no? O sea, hasta dónde un testimonio incorrecta puede ser tropiezo para los demás, ¿no? Y bueno, gracias a Dios ahí me permitió compartirle, ¿no? Pero pues lo que era correcto no era correcto, ¿no? Pero vemos cómo muchas veces esas situaciones de imprudencia, un testimonio de un hijo de Dios, puede afectar tanto. No nos ponemos a pensar en eso, ¿no? En mi trabajo, donde sea, o sea, mis actitudes, cómo pueden afectar si alguien me ve. Entonces es necesario recordar que nuestras decisiones nunca son completamente privadas y en muchos casos pueden edificar o debilitar a quien nos observa, ¿no? La prudencia también es amor al prójimo y celo por el nombre de Cristo. Eso sí es celo por el nombre de Cristo. Tener ese cuidado de lo que voy a hacer, que no esté deshonrando, dando un testimonio incorrecto. Pero no solamente como un comportamiento, decíamos, moral, ¿no? Sino porque realmente quiero agradar a Dios, porque realmente Dios ya transformó mi vida. No solamente para que los demás vean, ¿no? Que estoy haciendo algo, que yo como hijo de Dios, pastor o lo que tenga lo estoy haciendo, ¿no? Para que vean que lo estoy haciendo, ¿eh? No, o sea, es por amor a Dios, ¿no? Lo estoy haciendo porque soy obediente a Dios.
Por eso dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. Es que yo amo a mi esposa, pues porque el Señor me manda. Y pues para que vean, hermanos, que yo sí amo a mi esposa, ¿no? ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí puedo transmitir eso? Porque realmente Dios ha puesto ese amor en mí para con mi esposa y viceversa, y por eso la amo. Y ella me ama por, porque Dios ha puesto eso en su corazón. Porque si fuera en el mundo ya estaríamos a lo mejor separados, ¿no? Pero ahí es donde vemos hasta esa prudencia muchas veces. Entonces, esa imprudencia va a debilitar ese testimonio como hijos de Dios. Uh-huh. Uh-huh. Iba a decir algo, hermano. Y ya con la palabra entendemos, ya tenemos esa comprensión total del por qué lo estamos haciendo. Porque seamos honestos, ¿no? O sea, la mayoría cuando nos casamos dicen nada más te casas enamorado. La emoción, el gusto, esa es la realidad, esa es una realidad, ¿no? La mayoría. Pero conforme va pasando el tiempo es donde aplica 1 Corintios 3, el amor. Ya empiezas, como dice la hermana, ¿no? Y los dos tienen razón, te empieza a mostrar el Señor lo que realmente es el amor de Dios y que ya lo tienes, ¿no? Muchas veces lo hacemos, como dicen, pues es el fruto del Espíritu y sobrenaturalmente pues empezamos a hacerlo, no comprendemos, vamos comprendiendo la palabra conforme vamos conociendo del Señor un poco, vamos madurando en eso. Entonces llega el momento en que tú amas a tu esposo o a tu esposa porque tienes que Dios puso eso en tu corazón y que si no fuera por eso y que tú eres incapaz de hacerlo, ¿no? A comparación del mundo, pues ellos dicen yo amo a mi esposa y hacen un esfuerzo humano, ¿no? Y a lo mejor Dios en su soberanía, en su gracia común los mantiene, ¿no? Y qué bueno. Pero pues hay ciertas cosas, que es cuando vemos la historia de cada uno de nosotros, que sería otro tema, pues vemos de dónde vienen, ¿no? Nuestras relaciones, las luchas que hemos tenido, muchas situaciones, ¿no? Pero eso ya es más, como que más personal entre los esposos, ¿no? Y o nuestros papás, ¿no? Vamos viendo. De ejemplo así, desviándome un poquito, muy claro es, pues la mayoría, yo creo hace 30, 40 años, pues los hijos los tenías, ¿no? Y son una bendición de Dios, ¿no? Pero no programaba, ¿no? No planeabas un hijo. Decías, como decías, pues hay que tener hijos, ¿no? Pues, y hasta bíblicamente es, pero no planeabas. No veías si estabas preparado, tanto el hombre como la mujer, físicamente, ¿no? Digo, eso yo lo aprendí con mi esposa y con mi hija, ¿no? La ginecóloga nos decía que tienen que planear en ese sentido, no en lo espiritual. Y la gracia de Dios, la soberanía de Dios nos fue llevando. Unos hermanos en la iglesia, que éramos nosotros recién, teníamos un año de conocer del Señor, bueno, que el Señor nos llamó, nos decía, vayan haciendo exactamente esos frutos, vayan preparándose para cuando ya llegue a su hija. Y nosotros en la ignorancia, porque ese era del Señor, pues creíamos, ¿no? Pero, pues sí, decían, oren por ella, hagan esto, vayan orando, o sea, nos guiaban.
Muchas cosas que dices, vemos la mano de Dios que se fue manifestando, ¿no? Diciendo un parto difícil, que no nos sabíamos, falta de líquido amniótico, pues gracias al Señor salió bien, ¿no? Nosotros cada 8 días estábamos con el ginecólogo y se nos hacía normal, pero la realidad es que no. Pero esa es una obra de Dios, eso es lo que vamos viendo. Entonces, vemos cómo el Señor nos va mostrándonos ahí cada cosa, ¿no? Y pues no nos preparábamos. Y ahora pues ya es diferente, ya el Señor nos está preparando en todo, ¿no? A través de su palabra. Y hay que ser prudentes. O sea, vemos cómo aplicábamos la prudencia sin tener mayor conocimiento de Dios, ¿no? Pero Él lo va dando. Entonces esa es parte de la imprudencia, ya falta un poquito. La imprudencia abre espacio al engaño y a la confusión, ¿no? Falta de discernimiento hace al corazón más vulnerable a doctrinas erradas, ¿no? Que es lo que veíamos. Consejos carnales, entusiasmos superficiales y caminos aparentemente rectos que terminan en destrucción. El imprudente suele confundir sinceridad con verdad, emoción con guía divina y urgencia con la voluntad de Dios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado muchas veces con nuestro corazón porque es engañoso. Nos podemos dejar llevar precisamente con eso, es que soy sincero, pero no implica que sea la verdad de Dios en nuestra vida. La sinceridad, por eso decimos, no se puede confundir. Una emoción con una guía divina, ¿no? Muchas veces los hijos de Dios tendemos a eso, ¿no? Estamos tan emocionados que creemos que eso ya es la guía de Dios. Y por eso necesitamos esa oración, la sabiduría, el discernimiento, que es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Para ser muy prudentes. Y una urgencia con la voluntad de Dios. Es que me urge tomar una decisión, que eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Entonces vamos a orar y ya oramos, ya. Voy a ver, ya el Señor ya me mostró, ¿no? ¿Qué hacer? Cuando a lo mejor esas decisiones necesitan tiempo, no es tan aventurado, ¿no? Por la emoción que veo que me está gustando, que me está agradando. Decir es que me voy a comprar un carro, está muy bonito, ¿no? Un ejemplo muy burdo. Y está barato, ¿no? Pues sí, ya lo compré, pero no vi otras opciones, ¿no? Otras opciones mejores porque me gustó la emoción, es la oportunidad de mi vida, ¿no? Entonces, no es la voluntad de Dios quizás. A lo mejor ni siquiera es que me lo compre ahorita, sino dentro de 10 años, ¿no? Y que me quede con el mismo. Pero es parte de la emoción, no hay esa prudencia. Entonces la iglesia necesita formar creyentes que examinen, comparen, disciernan y prueben todo a la luz de las Escrituras. La verdadera madurez espiritual no consiste en aceptar todo con facilidad, sino en aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, ¿no? Entonces debemos de siempre estar atentos ante eso, ¿no? Quitar que el Señor nuestra emoción para toma de decisiones o cualquier otra situación, porque eso es lo que pasa, ¿no? Muchas veces es parte de nuestra vida el llevarnos, estamos tan acostumbrados que lo hacemos, ¿no? Y eso pues hay que verlo cada uno de nosotros, ¿no? En nuestras situaciones, en qué momento estábamos. Y bueno, por último, la imprudencia produce dolor que pudo haberse evitado, ¿no? Aunque la gracia de Dios restaura al pecador arrepentido, muchas consecuencias de la imprudencia dejan marcas reales en la vida, pérdidas, vergüenza, desorden, heridas relacionales y disciplina dolorosa. La Escritura nos enseña que toda aflicción es evitable, pero sin mucho sufrimiento innecesario nace de decisiones necias. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Eclesiastés 10, del 12 al 14 dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién te hará saber lo que después de él será? Hablando de este libro de sabiduría, ¿no? De Salomón, ¿no? De todo lo que hizo. Salomón, recordemos que
uno de los puntos principales de Eclesiastés es todo lo que hizo Salomón. O sea, él probó de todo sin llegar hasta unos extremos, ¿no? Teniendo todo. Entonces vemos que todo lo demás es vanidad de vanidades. Entonces esa imprudencia produce dolor que pudo haberse evitado. Cuando nosotros vemos que nuestra imprudencia está provocando dolor, dicen unos, es que es dolor innecesario, sufrimiento innecesario, porque muchas veces sufrimos no por la causa de Cristo, sino por nuestra necedad. Esa es una realidad. Y como veíamos, en su gracia Dios nos restaura. Aún en eso vemos todo lo grande que es Dios. Siendo imprudentes, nos restaura. Porque ¿cuántas veces no hemos sufrido innecesariamente? Innecesariamente hemos sufrido. En muchos sentidos, hasta desde la salud, ¿no? Sabemos que no debemos comer ciertas cosas y lo hacemos. Nos damos nuestros permisos. Y luego andan padeciendo, dices, salí mal en mis exámenes de hace 8 días. ¿No? Pues por eso, porque ese ha sido imprudente, esa es la realidad. Y luego llega la enfermedad y sufres. O sea, esa es una realidad. ¿No? Imagínense en lo espiritual, por no obedecer a Dios en su palabra. Sobre todo en el pecado, somos imprudentes en el pecado. Ahí es donde vemos la mayor imprudencia en nuestras vidas. Por eso entra muchas veces ahí. Okay, entonces, pues que el Señor nos lleve a tener más prudencia con estas 3 clases, que nos lleve a que veamos que no es una virtud opcional ni un mero rasgo de personalidad, ¿no? Sino es una expresión concreta de la sabiduría de Dios, que es lo que veamos, ¿no? Prudencia es una expresión concreta de la sabiduría de Dios, que nos dé mucha sabiduría, como dice Santiago, pedirle a que Él lo va a dar, y nosotros ser obedientes a eso. De veras que vemos la palabra llena de eso y vamos a ver a hombres prudentes, mujeres prudentes en la iglesia que no vamos a sufrir necesariamente, sino por causa de Cristo. Siempre por causa del Señor, ¿no? Por su palabra. Entonces, que el Señor nos lleve a corregir todo tipo de imprudencia en nuestra vida. ¿Ok? Los veo muy apachorados. Todos somos imprudentes, hermanos, ¿eh? Muchas veces decíamos que lo decimos o nos quedamos callados. Si quedarse callado, pues también está peor, ¿no? O sea, todo eso el Señor nos ha estado mostrando. Pues vamos a orar para que el Señor nos lleve, pues a estar recordando constantemente su palabra, porque si vemos todo va pegado a su palabra y Él es el que nos va a transformar por medio de Él y su Espíritu Santo. Bendito Dios, queremos agradecerte en esta mañana que nos has permitido pues estudiar un poco acerca de la prudencia. Sabemos que, Padre, no fuera posible que nosotros pudiéramos percatarnos, darnos cuenta de todo lo que hemos hecho incorrectamente, Señor. Y que nos lleves, Señor, a que en cada decisión que tomemos, estés tú en nuestra mente, Señor, pensando en cómo te vamos a honrar y glorificar. Pareciera quizás ante nuestros ojos que es algo exagerado, pero sabemos que tú estás en nuestra vida en cualquier momento, Señor. En lo oculto, en lo privado, Padre, en lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, tú lo conoces perfectamente. Pero también nos has dado esa libre voluntad de tomar decisiones, Señor. Y es donde te pedimos que seas tú, tu Espíritu Santo, que nos lleve a hacerlo para honrarte y glorificarte. No para que nosotros nos tengamos un sentimiento agradable, para muchas veces presumir quizás de que somos sabios, sino que es por ti, Señor. Que veamos la necesidad tan grande en cada momento que necesitamos, Padre, de tu presencia, de tu palabra. Perdona, Señor, lo que hemos dejado de hacer también, porque también eso es imprudencia, Señor, porque tú nos has llevado a conocer lo que es bueno y malo, y si no lo hacemos, Padre, lo hemos dejado, estamos pecando contra ti. Señor, que tu iglesia siga madurando, que lo hagamos en esa unión, Señor, en esa unidad, para que pues aquellos que puedan venir, Señor, a tus pies, que tú los traigas, Señor, hasta tu iglesia,
o aquellos que nosotros podemos compartirles tu evangelio, Señor, lo hagamos, Padre, pues con toda confianza de que no estamos siendo testimonios incorrectos, en nuestra imperfección, porque somos imperfectos, Señor, pero siempre pensando en que eres tú, Padre, al que estamos dando testimonio. En el nombre de Jesús te agradecemos por todo. Amén.